Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a cada uno de ustedes allá en los diferentes países de la América Latina y del Caribe, y también diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana, también a ti, Miguel, también a mí, y en esta mañana nos dé su palabra, el alimento espiritual que nosotros necesitamos. A todos aquí en Puerto Rico reciban un saludo de todos los hermanos de los diferentes lugares, países por donde hemos viajado, por los hermanos de Colombia, reciban un saludo de los hermanos de Colombia, también reciban un saludo de los hermanos de allá de el Perú, también de los hermanos de Chile, también de los hermanos de la Argentina, también de los hermanos de Bolivia, también de los hermanos del Brasil. Reciban un saludo de parte de todos ellos y también les saludamos a todos en esta mañana y pedimos la bendición de Dios para todos los hijos de Dios. En esta mañana quiero leer una escritura y se encuentra en San Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante, y dice de la siguiente manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En otra ocasión, también los discípulos estaban pescando luego que el Señor había resucitado y no habían pescado nada. Entonces Jesús en la orilla de la playa los vio, y cuando ya regresaban ellos, Él les dijo: tiren la red a la mano derecha. Y entonces, o más bien no había resucitado todavía, y Jesús, al decirle a ellos: tiren la red a la mano derecha, vean ustedes, dice aquí, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca
para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescadores de hombres. Podemos ver a Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo prometido, que aparecería en medio del pueblo hebreo en su ministerio profético de 3 años y medio, en la semana 70 de Daniel, la primera parte. Lo podemos ver allí en la tierra de Israel manifestado, cumpliendo las promesas divinas correspondientes para aquel tiempo. Ahora, vean ustedes, Él se manifestó, le apareció a personas sencillas en ese ministerio de 3 años y medio. Y encontramos que llamó de entre personas sencillas, las personas que tendrían a cargo el ministerio para aquellos días. Las personas no comprendían lo que estaba aconteciendo y él tampoco les explicó mucho de lo que estaba aconteciendo quizás, pero él le dio la palabra que ellos necesitaban para que se cumpliese lo que estaba prometido para aquel tiempo. Ahora, en aquel tiempo había comenzado una nueva era, y en esa nueva era había comenzado también una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la segunda dispensación de las 3 grandes dispensaciones. La dispensación de la ley había terminado y había comenzado una nueva dispensación cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Y también había comenzado una nueva era. Ahora, vean ustedes, les promete ser pescadores de hombres. Representó a los ministros, representó a Pedro y a los ministros que llevarían la palabra, los presentó como pescadores, los simbolizó. Ahora, a las personas que recibirían la palabra, el mensaje de la segunda dispensación de la gracia, fueron representados en los peces, fueron representados en algo que ellos conocían. Ahora, ¿qué estaba aconteciendo y qué era había comenzado y en qué era estaban viviendo ellos? Había comenzado ya la era de Piscis, la era de peces.
y las multitudes fueron representadas en los peces, y Pedro y los que llevarían el mensaje fueron representados en pescadores, pescadores de hombres. Ellos habían sido pescadores de peces en lo natural, pero ahora en el programa divino estaba que ellos fueran pescadores de seres humanos representados en los peces, en la era de los peces, la era de Piscis. Ahora, vean ustedes aquí cuando el Señor Jesucristo le dice a San Pedro: tira la red a la mano derecha, y la tira. Y no habían pescado anteriormente nada. Dice Pedro: si toda la noche hemos trabajado en la pesca y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos la red a la mano derecha. Y cuando le echaron, se llenó la red y se rompía, y llamaron para que les ayudaran a sacar la red. Luego encontramos que todo esto es tipo y figura de lo que se llevaría a cabo en el campo espiritual, cuando el apóstol San Pablo, ya como pescador no de peces, sino pescador de hombres, de seres humanos, cuando él echara la red, la palabra, el mensaje del evangelio de la gracia, entonces eso se materializaría y obtendría una gran multitud de personas. Ahora, cuando el Señor resucitó y ascendió al cielo, luego llegó el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo 120 personas, entre ellos el apóstol San Pedro. Y ese día en la mañana predicó su primer mensaje, y al concluir su mensaje, leen así los versos finales del libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora vean aquí a Pedro, al cual el Señor le dijo: desde hoy en adelante serás pescador de hombres. Aquí tenemos a San Pedro tirando la palabra del reino, el evangelio de la gracia, la red, y pescando 3,000 personas. Luego, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en su segundo mensaje, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resistidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Así es que podemos ver cómo vino a ser el apóstol San Pedro y los demás apóstoles pescadores de hombres, porque había comenzado la era de los peces, la era de Piscis, y cuando una era comienza, el programa divino se mueve en esa era de acuerdo a esa era establecida por Dios. Y encontramos entonces que en la era de Piscis se movió todo bajo el simbolismo de Piscis, de los peces. La humanidad fue representada en los peces, y los que llevaron el mensaje del evangelio de la gracia en pescadores de peces. Ahora, muchas personas no se dieron cuenta ni se han dado cuenta cómo se movió esa segunda dispensación y por qué el Señor Jesucristo les prometió ser pescadores de hombres, representados ellos en pescadores y las personas en peces, porque había comenzado la era de Piscis, la cual abarcaría la dispensación de la gracia. Ahora, la era de Piscis ya concluyó. La segunda dispensación también concluyó. Las edades de la iglesia gentil que vivieron bajo la era de Piscis en la dispensación de la gracia, también las edades de la iglesia han terminado. Ha comenzado una nueva era, la era de Acuario. Y para la era de Acuario,
Dios en su programa ha establecido lo que Él llevará a cabo. Y en esa era de Acuario que ha comenzado está la dispensación del reino. Por eso la dispensación del reino no podía comenzar en otros tiempos, porque corresponde a la era de Acuario. Ya la era de Acuario ha comenzado y también la dispensación del reino ha comenzado. Y en esta dispensación del reino, vean ustedes aquí en Apocalipsis, capítulo 21 y verso 6, dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al terminar la dispensación de la gracia y la era de Piscis, ya sobre la raza humana, el mensaje correspondiente para la era pasada y la dispensación pasada no funciona. Por lo tanto, se requiere para la nueva era, se requiere una nueva dispensación con un nuevo mensaje. Y esta agua de la vida que Él promete a todos los que tengan sed, porque el profeta Amós en el capítulo 8, verso 11 dice que habrá sed sobre la tierra y hambre, no sed de agua ni hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová, de oír la palabra de Dios para esta dispensación final que ha comenzado. Así ha sido en cada ocasión que ha comenzado una nueva dispensación. Surge una sed espiritual en los seres humanos, hambre espiritual y sed espiritual de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios para esa nueva era, para esa nueva dispensación, porque el ser humano necesita ser alimentado en su alma. El ser humano no puede vivir solamente de pan aquí en la tierra, sino que el ser humano vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, y no solamente de pan literal. El pan literal solamente le da vida al cuerpo literal, pero a su alma, ¿quién le da vida? ¿Qué cosa le da vida? La palabra de Dios. Por lo tanto, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que son los profetas, que sale de la boca de Dios para el tiempo en que Dios envía esa palabra por medio del mensajero correspondiente para ese tiempo. Así es que de la palabra que siempre ha salido de la boca de Dios, del mensajero de cada edad, ha vivido, ha recibido vida espiritual cada hijo de Dios en cada edad y en cada dispensación. Así ha sido en el pasado y así es para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Ahora, en este tiempo la humanidad tiene sed y hambre. Sed y hambre no de agua literal y pan literal, sino de oír la palabra de Dios que corresponde para este tiempo final, para la edad o era
de Acuario, para la era de Acuario, en la dispensación del reino. Y así como en una ocasión dijo el profeta Elías, no habrá lluvia sobre la tierra, ni aun rocío, sino por mi palabra. Aquella lluvia, aquella agua, representa la palabra. Y para el fin del tiempo en que hay una sequía espiritual sobre la humanidad, en donde hay falta de agua espiritual del mensaje, de la palabra de Dios, no habrá lluvia, no habrá agua, sino por la palabra de Elías, por la palabra del ministerio de Moisés y de Elías, conforme a la promesa divina, vendrá esa agua de parte de Dios para todos los que tengan sed de oír la palabra de Dios, para la dispensación del reino en la era de Acuario. Ahora tenemos una promesa. Él dijo que a todos los que tendrían sed les daría de la fuente del agua de la vida. Él en este tiempo final nos ha mostrado que la fuente del agua de la vida ha sido abierta en la dispensación del reino en la era de Acuario. Ahora vean, aquí Él promete darle agua a los de la era de Acuario. Y Él en una ocasión, en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el último día, se paró en medio de la multitud y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto nos muestra que para el fin del tiempo, cuando la séptima edad de la iglesia gentil, que está representada en la fiesta de los tabernáculos, cuando ha terminado, encontramos que Él le ofrece del agua de la vida eterna a todo aquel que tenga sed. Estamos viviendo en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva era, la era de Acuario. Y por esa causa, en la era de Acuario, Él le ofrece agua de la vida a todo el que tenga sed. La era de Acuario, la era del aguador. La era del aguador con el cántaro de agua, para darle agua de la vida eterna a todo el que tenga sed. Ahora, así como el Señor Jesucristo le prometió a San Pedro y a los demás discípulos: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En esta nueva dispensación, la dispensación del reino,
Y esta nueva era, la era de Acuario, la era del aguador. La promesa del Señor es darle agua de la vida eterna a todo el que tenga sed. Y así como Él llamó a Pedro y le dijo: de ahora en adelante, de hoy en adelante, serás pescador de hombres. Así también Él en el fin del tiempo llama a su ángel mensajero y le dice: de aquí en adelante serás aguador con el agua de la vida para darle a todos los seres humanos. Y a través de su ángel mensajero, Él también le dice a la esposa del Cordero, le dice que le dará del agua de la vida a los que tengan sed. En palabras más claras, en el fin del tiempo, el Señor Jesucristo en su manifestación estará manifestándose por medio de su ángel mensajero como el aguador, y por medio de su esposa estará manifestado como el aguador. Por lo tanto, el Señor Jesucristo en su ángel mensajero y en su esposa, la esposa del Cordero, estará dándole del agua de la vida eterna a todos los que tengan sed. Así es que el Señor Jesucristo convierte a su ángel mensajero y a la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, en los aguadores del fin del tiempo para darle del agua de la vida eterna a todos los seres humanos en este tiempo final y también durante el reino milenial. Por lo tanto, Él en este tiempo final nos dice como dijo en aquella ocasión, pero de acuerdo a la dispensación y de acuerdo a la era en que nosotros estamos viviendo. Él nos dice: para nuestro tiempo venid en pos de mí y os haré los aguadores del mundo. El aguador en la era de Acuario para darle del agua de la vida a todos los seres humanos. Y ahora aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu en el ángel mensajero y la esposa de Cristo, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la dispensación del reino en la era de Acuario. El Señor Jesucristo en este tiempo final le ofrece agua de la vida eterna, la revelación de Jesucristo, el mensaje del evangelio del reino siendo
dado a todo ser humano que quiere oír la palabra de Dios para esta nueva dispensación del reino y para esta nueva era de Acuario. Así, en este tiempo final, el ángel del Señor Jesucristo, juntamente con la esposa del Cordero, son los aguadores con el agua de la vida eterna para todos los seres humanos. El Señor Jesucristo en una ocasión, 2000 años atrás, llevó a cabo un milagro muy grande y fue en las bodas de Canaán. Allí, cuando se acabó el vino, Él mandó a llenar aquellas tinajas de agua y luego encontramos que las convirtió en vino, convirtió el agua en vino y dijo: ahora lleven al maestresala para que él pruebe. Y cuando le llevaron y él probó, él dijo al novio, al esposo, lo llamó y le dijo: mira, todos reparten el vino mejor primero, y cuando ya las personas han tomado y ya se acaba el vino, entonces sacan el vino malo que han guardado por si acaso faltaba, y como ya han tomado el bueno, ya ni se dan cuenta del otro. Y tú has hecho al revés, has dejado el mejor vino para lo último. Aquel era el vino que Jesús había hecho por la palabra creadora, convirtiendo el agua en vino, tipo y figura de lo que Él en el fin del tiempo hace. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de la unión de Cristo y su novia, en donde se convierte en la esposa del Cordero. Y cuando se ha acabado el vino, el mensaje de la segunda dispensación ha llegado a su final. Él toma la palabra que corresponde para el fin del tiempo, el evangelio del reino, y lo coloca en su lugar correspondiente, en el lugar en donde tiene que ser colocada el agua del evangelio del reino, y lo convierte en vino, que es estímulo, y la revelación de Cristo para el fin del tiempo es el vino nuevo, es el mensaje nuevo para la era de Acuario en la dispensación del reino. Es el mensaje del agua de la vida eterna que se convierte en el vino del estímulo para todo ser humano, para que así viva feliz y contento y lleno de alegría y de felicidad. Es el agua del evangelio del reino, el vino que estimula a todo ser humano, el vino del estímulo
para vivir felices y contentos en la dispensación del reino, en la era de Acuario, la cual ha comenzado, en donde hay agua de vida eterna para todos los seres humanos. Y siendo que el Señor en este tiempo promete: venid en pos de mí y os haré aguadores con el agua de la vida eterna, con el mensaje del agua de la vida para todo ser humano. Esa es la promesa y bendición para cada uno de nosotros. Por eso el espíritu y la esposa pueden decir: ven. Y el que oye puede decir: ven. Puede decirle a las demás personas: nosotros sabemos dónde está la fuente del agua de la vida abierta. Nosotros sabemos dónde está el agua de la vida para todo ser humano. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, porque toda persona tiene libre albedrío, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está abierta la fuente del agua de la vida. Hay agua de vida eterna para todo ser humano. El mensaje del Evangelio del Reino está abierto para todo ser humano. Y nosotros somos portadores de ese mensaje para darle ese mensaje a todo el que tenga sed de oír la palabra de Dios correspondiente para la dispensación del reino en la era de Acuario. Así es que somos portadores del agua de la vida eterna. Somos señalados en la Escritura como personas que tienen el agua de la vida eterna para darle a todos los seres humanos. Nuestra dispensación tiene el agua de la vida eterna. La dispensación del reino tiene el mensaje del Evangelio del reino. El mensaje en donde es revelado el Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Nuestra edad, la edad de la piedra angular, tiene el agua de la vida eterna. Y el pueblo, los hijos de Dios, todos tenemos el agua de la vida eterna. Y así también el ministerio de la edad de la piedra angular, el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, tiene el agua de la vida eterna para todo ser humano. Por eso el ángel del Señor Jesucristo viene a ser el mensajero de la era de Acuario, lo que llamarían los que estudian esto de las eras. Dicen que para cada era aparece un avatar y señalan a Jesús de Nazaret como un avatar para la era de Piscis. Moisés también ha sido señalado como un avatar para su tiempo.
y el ángel del Señor Jesucristo para la dispensación del reino en la era de Acuario viene a ser el avatar, el aguador de la era de Acuario con el agua de la vida eterna para todo ser humano. Y la esposa del Cordero, siendo la esposa del Cordero, siendo el cuerpo místico del Señor Jesucristo, viene a ser la esposa del Cordero en la edad de la piedra angular, la que tiene el agua de la vida eterna en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, para así que todo ser humano tenga la oportunidad de tomar del agua de la vida eterna. Y en la labor que el ángel del Señor Jesucristo y la esposa del Cordero estarán llevando a cabo en este tiempo final, estarán dándole del agua de la vida eterna a todo ser humano que tiene sed y quiere tomar del agua de la vida eterna. Así es que el ángel del Señor Jesucristo y la esposa del Cordero tienen un ministerio muy grande en este tiempo final, lo cual es para bendición de todo ser humano. Estos son misterios del reino de Dios que en este tiempo son dados a conocer a los hijos de Dios. Ahora, todos los estudiosos de las eras están esperando el avatar de la era de Acuario, y ellos quizás no han comprendido que estas cosas son de acuerdo al programa divino y que tiene que ser de acuerdo a las promesas divinas para cada tiempo, para cada edad, para cada dispensación y para cada era también. Con el agua de la era de Acuario entraremos a la vida eterna, porque esa agua que el aguador de la era de Acuario estará dándole a todos los seres humanos es el agua de la vida eterna, para el ser humano regresar a la vida eterna en este tiempo final, y así ser restaurado el ser humano a todo lo que se perdió en la caída, ser restaurado el ser humano a la vida eterna, ser restaurado el ser humano a un cuerpo eterno, ser restaurado el ser humano a la herencia divina que perdió en la caída, ser restaurado el ser humano a ser nuevamente alma, espíritu, pero teofánico, y cuerpo, pero cuerpo eterno, en donde el ser humano estará con las dos conciencias juntas y ya no estará
utilizando el 10% de su cerebro, como dicen los científicos que se utiliza en la actualidad, sino que estará el ser humano que será restaurado, estará utilizando el 100% de su cerebro, porque tendrá las dos conciencias juntas y no tendrá limitaciones el ser humano que sea restaurado a la vida eterna. Esta promesa será cumplida a los escogidos de Dios en este tiempo final, y para eso todos los hijos de Dios son llamados en este tiempo final y les dada el agua de la vida eterna, el agua de la era de Acuario, para regresar a la vida eterna. Y así, teniendo un cuerpo eterno y un espíritu teofánico de la sexta dimensión, entonces estaremos en una condición incorruptible e inmortal para vivir por toda la eternidad. Esta era de Acuario es la era que trae las bendiciones del fin del tiempo. Es la era en donde está la edad de la piedra angular, es la era en donde está la dispensación del reino, es la era en donde está también el glorioso reino milenial que será establecido aquí en la tierra dentro de muy pocos años, y en donde nosotros estaremos para darle del agua de la vida eterna a todos los que estarán viviendo en el glorioso reino milenial. Así es que toda labor que ha sido comenzada en el fin del tiempo, en la dispensación del reino, por los escogidos de Dios, continuará en el reino milenial y no tendrá limitaciones. Así es que hemos sido constituidos en el programa divino como los aguadores con el agua de la vida eterna, para llevarle el agua de la vida eterna a todo ser humano en este tiempo y también durante el reino milenial. Aún durante la gran tribulación de los 3 años y medio, el agua de la vida eterna que recibirá el pueblo hebreo será llevada de la era de Acuario, de la dispensación del reino, por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y de Elías, y le llevará el agua de la vida eterna a 144,000 hebreos que tomarán del cántaro, del aguador de la era de Acuario, que es el ángel del Señor Jesucristo, con el agua de la vida eterna para todos los seres humanos. Y nosotros estamos tomando de esa agua de la vida eterna, del agua de la era de Acuario, del mensaje de la era de Acuario en la dispensación del reino. Venid en pos de mí, y yo os haré aguadores para todos los seres humanos, aguadores con el agua de la vida eterna en vuestros cántaros, para llevar el mensaje
a todos los seres humanos. Vean ustedes que lo mismo que era el Señor Jesucristo, pescador de seres humanos. Y usted dice, pero el Señor Jesucristo no era pescador de peces en lo literal. Bueno, vamos a ver si lo era. ¿Quién era mejor pescador, Pedro o Jesús? Pedro con los demás apóstoles que estaban con él pescando, o Jesús de Nazaret. Cuando Jesús les dijo, vayan adentro y pesquen, ellos dijeron, hemos pescado toda la noche y nada hemos tomado, nada hemos pescado, hemos trabajado en vano. Jesús les dijo, pero vayan y echen la red. Pedro dijo, en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. La echaron en su palabra y la red se rompía. Ahora, ¿cuál de los dos era mejor pescador? El Señor Jesucristo. Sabía dónde estaban los peces. Ellos pescaron toda la noche y la echaron donde no estaban los peces. Así es que el Señor Jesucristo es mejor pescador que el apóstol San Pedro. Ahora, lo que era el Señor Jesucristo hizo que fueran sus discípulos y vinieron a ser pescadores de hombres en la era de Piscis y en la era de Acuario. El Señor Jesucristo es el que tiene el agua de la vida eterna, por lo tanto Él es el aguador, y ese atributo Él lo coloca en su ángel mensajero y le dice, yo te he hecho aguador con el agua de la vida eterna para todos los seres humanos. Por lo tanto, le da el cántaro con el agua de la vida eterna para dar el agua de la vida eterna a todos los seres humanos. Y por consiguiente, la esposa del Cordero, a la cual pertenece el ángel del Señor Jesucristo, se convierte así también en la portadora del cántaro del agua de la vida eterna para todos los seres humanos, porque ahí es colocado el cántaro del agua de la vida eterna, bajo el ministerio del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Así es que tenemos el privilegio más grande de todos los tiempos. Tenemos el privilegio de tener el cántaro del agua de la vida eterna, la fuente del agua de la vida eterna para la era de Acuario, la cual se extenderá por el milenio y continuará esa era de Acuario ofreciéndole del agua de la vida eterna a todos los seres humanos. Y se cumplirá la promesa del profeta Zacarías, que dice, y en aquel día todos me conocerán, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué? Porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, del conocimiento de Dios, bajo la era de Acuario, bajo el ministerio del aguador, con el cántaro del agua de la vida eterna.
Así es que la esposa del Cordero en este tiempo final tiene en la edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación del reino, tiene el cántaro del agua de la vida. La fuente del agua de la vida está abierta en la era de Acuario para todo el que tenga sed, que venga a la era de Acuario, a la edad de la piedra angular en la dispensación del reino y tome del agua de la vida gratuitamente. Hemos llegado a la era más gloriosa de todas, la cual tendrá unos cambios muy grandes, y todo esto para que así se cumpla la palabra de Dios que corresponde para el fin del tiempo. Vean ustedes, hemos estado viendo a través de las noticias de televisión y a través de la prensa acontecimientos que nadie se podía imaginar, cosas que eran imposibles para otros tiempos. Para la era o edad de Piscis era imposible ese cambio o esos cambios. Pero vean ustedes, por ejemplo, hemos visto cómo se cayó esa muralla, cómo la echaron al piso la muralla, el muro de Berlín que dividía al pueblo alemán. Y ahora han venido a ser un pueblo. Hemos visto también cómo el comunismo ha ido cayendo y cómo ha desaparecido el comunismo, porque el comunismo es nada, solamente una vara o fuete para castigo de las naciones. Ahora hemos visto cómo el comunismo ha sido quitado y todo esto va acomodándose en su sitio, cada cosa en su lugar, para que se cumplan las profecías del fin del tiempo. Y así el reino de los gentiles, el imperio de los gentiles, sea entregado en manos de la bestia y se establezca por completo el reino o imperio del anticristo, de la bestia, y se cumplan las profecías señaladas para ese tiempo, en el cumplimiento de los pies de hierro y de barro cocido. Todo esto tiene que ir tomando su lugar para que se cumplan las profecías bíblicas que corresponden al fin del tiempo, para que luego sea quitado el reino de la bestia, el imperio del anticristo, y se establezca el reino del Señor Jesucristo, el glorioso reino milenial. Y todo esto se está moviendo en este tiempo final, porque hemos entrado a la era de Acuario, en donde están todos estos cambios para ser realizados. Y hemos comenzado una nueva dispensación en la era de Acuario, la dispensación del reino, para que sí
todas las promesas correspondientes a la dispensación del reino sean cumplidas. En ellas, en la dispensación del reino, están las promesas del recogimiento de los escogidos, lo cual se ha convertido en una realidad. Está la promesa del ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los 2 olivos, el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Está también la promesa del agua de la vida eterna. Está la promesa del mensaje del evangelio del reino. Están todas estas promesas, las cuales en este tiempo final hemos estado viendo cómo se han ido materializando, cumpliéndose. Y está también la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Cosas que todavía faltan por ser cumplidas y serán cumplidas en esta nueva dispensación del reino, en la era de Acuario que ha comenzado. Por lo tanto, en esta era de Acuario, en el mensaje de la era de Acuario, que es el agua de la vida eterna, son habladas todas estas promesas para que así vayan cumpliéndose cada una en su debido tiempo. Así como en la era de Piscis, en la dispensación de la gracia, a medida que fue hablada la palabra por el Señor Jesucristo y luego por los apóstoles, se fue cumpliendo el programa divino correspondiente para la dispensación de la gracia en la era de Piscis. Y podemos ver cómo se realizó todo ese programa. Fue ese programa realizado a medida que fue hablado el mensaje del evangelio de la gracia para cada edad de la dispensación de la gracia. Y trabajaron unidos con ese mensaje los hijos de Dios de cada edad, y se realizó así el trabajo de la dispensación de la gracia. ¿Y cómo se realizará el trabajo de la dispensación del reino en la era de Acuario? Primeramente hablando la palabra del evangelio del reino, y todos unidos trabajando en ese programa que es dado a conocer, que es hablado a todos los hijos de Dios en esta era de Acuario. Y así se realizará cada promesa divina correspondiente a la dispensación del reino en la era de Acuario. Así es que yo le doy gracias a Dios por estas bendiciones que Él tenía reservadas para este tiempo final, en donde la era de Acuario ha comenzado, y en la era de Acuario ha comenzado la dispensación del reino, y el agua de la era de Acuario ha sido traída a la era de Acuario. De la era de Acuario está brotando el agua de la vida eterna, porque la fuente que es Cristo, la fuente de la vida eterna, está dándonos el agua de la vida eterna en la dispensación del reino en esta era de Acuario. Así es que hemos visto
como en esta era están ocurriendo todos estos cambios. Y de pescadores a aguadores, con el agua de la vida eterna, para darle a todos los seres humanos. Los aguadores de la era de Acuario. ¿Quiénes son? Los escogidos de Dios, la esposa del Cordero. Y el aguador de la era de Acuario, el avatar, el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas a todos los seres humanos. Los aguadores con el agua de la vida eterna. Aguadores con el agua de la vida eterna. Esos son los aguadores de la era de Acuario. Los aguadores de la era de Acuario. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude en todo momento para darle del agua de la vida eterna a todos los seres humanos en esta dispensación del reino en la era de Acuario. Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen todos o continúen pasando todos un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, tomando del agua de la vida eterna en la era de Acuario y llevando el agua de la vida eterna a todos los sedientos de oír la palabra de Dios para la era de Acuario, para la dispensación del reino. Que Dios nos bendiga a todos aquí en Puerto Rico y también a todos ustedes allá en Colombia, también a todos ustedes allá en Venezuela, también en el Perú, también en la Argentina, también en Chile, también en el Brasil, también en Bolivia, también en el Paraguay, en el Uruguay también allá en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en México y en todos los demás lugares, todos los demás países de la América Latina y también que Dios les bendiga a ustedes allá en Norteamérica, en los diferentes lugares en donde se reúnen para recibir el agua de la vida eterna, el agua de la era de Acuario. En este tiempo tan maravilloso, tan hermoso que ha comenzado en el programa divino. Así es que Dios nos continúe bendiciendo en la dispensación del reino en la era de Acuario y nos dé todas las bendiciones que Él ha prometido para nosotros en la dispensación del reino en la era de Acuario. Hacen todos un día feliz, lleno de la alegría y felicidad que produce el agua de la era de Acuario. Y que Dios siempre nos ayude a comprender los misterios del reino de Dios que se están realizando y los que se han de realizar en la dispensación del reino en la era de Acuario. Recuerden, todo
va a ser llevado a cabo de acuerdo a la dispensación que ha comenzado y de acuerdo a la era de Acuario. Así es que todo se moverá alrededor de la dispensación del reino y de la era de Acuario, en donde está la dispensación del reino. Así es que todo lo que Dios tenga para nosotros en estos días, en esta era de Acuario, en esta dispensación del reino, Dios lo dará. Y yo espero estar dándole a ustedes todo lo que Dios me dé para cada uno de ustedes, para todos los que en este tiempo final están escritos en el libro de la vida del Cordero, y también los que están en la otra sección del libro de la vida. Así es que yo espero en esta dispensación del reino, en esta era de Acuario, traerle toda la palabra, el mensaje que Él me dé para los seres humanos, para los escogidos primeramente y luego para el resto de los hijos de Dios. Así es que oren mucho por mí para que Dios me dé todo lo que Él tiene asignado para esta dispensación del reino en esta era de Acuario. Hemos visto el ministerio de la esposa del Cordero. Hemos visto el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Y hemos visto cómo el Señor Jesucristo se manifestaría en este tiempo final. Y hemos visto estos cambios y hemos visto el por qué estos cambios estaban para llevarse a cabo en este tiempo final. Vean ustedes que un cambio no se puede llevar a cabo sin que haya un cambio de edad o de dispensación. Si es un cambio menor, es en una edad. Si es un cambio mayor, es en una dispensación. Y para eso también se mueve una era y se ha movido la era de Acuario para que se produzcan en esta nueva era los cambios profetizados para el fin del tiempo, para la gran tribulación, para el glorioso reino milenial y para también un poquito más allá del reino milenial. Así es que la nueva era, la era de Acuario, introduce al pueblo al glorioso reino milenial y también a la eternidad. Así es que es una era maravillosa con grandes bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios, en donde el ángel del Señor Jesucristo y la esposa del Cordero han sido colocados como los aguadores de la era de Acuario. Así es que Dios nos continúa bendiciendo grandemente en esta era de Acuario, en esta dispensación del reino, nos use poderosamente en la labor que Él ha señalado para la dispensación del reino en la era de Acuario, y nos dé todas las promesas que Él ha hecho para nosotros
para esta era de Acuario y esta dispensación del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente y nos ayude en todo momento y nos revele el resto de los misterios del reino de Dios que faltan por ser revelados a nosotros. Y será hasta la noche, Dios mediante, en la noche estaré nuevamente con ustedes aquí para transmitir para otros países. Y si Dios me da un poco más acerca de lo que hemos hablado en esta mañana, continuaré hablándole a ustedes de todo esto que les he hablado en esta mañana, para ver todas las bendiciones que nosotros tenemos en esta nueva era de Acuario, en esta nueva dispensación del reino, la cual ha comenzado en este tiempo final. Bueno, será entonces hasta la noche, Dios mediante, en donde estaré nuevamente con ustedes, y luego también el viernes próximo y el domingo próximo estaré nuevamente con ustedes para continuar en esta dispensación del reino y en esta era de Acuario, dándole a ustedes la palabra, dándole a conocer todo lo que Dios me dé a conocer a mí para darlo a ustedes. Así es que estaré compartiendo todas estas cosas que Él me dé a mí. Esto de esta mañana les había anunciado en estos días pasados que lo estaría hablando aquí en Puerto Rico, porque era el mensaje que tenía en mi corazón para ustedes. Ya lo había recibido esta partecita. Espero que Dios me dé más acerca de este tema, porque hay muchas bendiciones ahí. Y en esta era de Acuario están los títulos del Señor Jesucristo como hijo de David, como hijo de Abraham, y el título también como hijo del hombre, para ser manifestados y producir un sinnúmero de promesas que están en la Escritura esperando por la manifestación de esos títulos de hijos que tiene el Señor Jesucristo, de lo cual estaremos hablando en alguna ocasión. Están señalados para ser hablados por ahí, por Guatemala, México, Costa Rica y Panamá, no sé si también. Y el resumen aquí en Puerto Rico, no sé si nos dé el Señor, si nos dé el resumen al final de ese recorrido o nos dé el resumen antes de salir en el recorrido. Así es que lo que Dios tenga para nosotros, yo espero traerlo a cada uno de ustedes. Así es que Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos guarde, y durante la noche estaremos nuevamente aquí. Estaremos comenzando a la hora de costumbre, a las 7 de la noche, a menos que a través de la línea telefónica nuestro hermano Bermúdez no haya programado para otros países otro horario. Si así ha sido, pues él lo hará saber a través de la línea telefónica cuando le pasemos la parte a él. Si no hay ningún cambio, estaremos comenzando a las 7 de la noche nuestra actividad aquí
en Calley, Puerto Rico. Así es que Dios nos guarde, Dios nos bendiga y hasta la noche, Dios mediante. Con nosotros nuevamente Félix Caro para algún cántico y luego ser despedidos en oración. Pero primeramente creo que tenemos a nuestro hermano Bermúdez. Antes que se nos vaya de la línea telefónica, vamos a dejar a nuestro hermano Bermúdez y luego Félix toma la parte para algún cántico y luego ser despedidos hacia nuestros lugares en este hermoso día. Hacia adelante, Miguel. Si es posible, la transmisión nuevamente. Hacia adelante, Miguel. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Da más trabajo de allá para acá que de aquí hacia allá.